Tengan todos una muy buena tarde nuevamente, mis hermanos y hermanas. Así como lo decía el director de culto, continuamos hoy con nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. Hoy estaremos dando final al capítulo 2 y entraremos al capítulo 3 de Juan. Nuestro texto de referencia para hoy es Juan 2:23 al 3:12. Una vez más, por favor, mis amados hermanos, pongámonos en pie, reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Dice la bendita y santa palabra de Dios. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en cada hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor bendiga su santa palabra, iglesia. Que el Señor hoy edifique sus almas conforme a su propósito para cada uno de nosotros. Que su Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine a toda verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse, hermanos. El título de nuestro sermón es Una fe carnal. Ese es el título de nuestro sermón hoy. Una fe carnal. Y veremos 3 puntos. Primero, la insuficiencia de la fe carnal. Segundo, un ejemplo de fe carnal. Y tercer punto, la solución a la fe carnal. Entremos al primer punto. La insuficiencia de la fe carnal. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, espero que lo recuerden claramente del sermón pasado, y después de haber limpiado el templo, el texto nos dice en el versículo 23 que muchos creyeron en su nombre cuando vieron las señales que él estaba haciendo. O sea, creyeron por las señales. No todas las señales que Jesús realizó fueron registradas por el apóstol Juan en este evangelio, no todas. Hubo muchas otras señales realizadas por Jesús, pero Juan solo registró aquellas que él creía necesarias para que su Santo Espíritu cumpliera los propósitos de este precioso evangelio que hoy tú y yo tenemos, hermanos. Bueno, como hemos visto anteriormente, Juan nos dice explícitamente
que la razón por la que registró las señales que hizo en Juan 20, del 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya vieron cuál es el objeto de estas señales? Bueno, sabiendo, iglesia, que la meta de las señales de Jesús es guiar a las personas a la fe en Jesucristo, nuestra primera respuesta al versículo 23 podría ser la emoción. Recuerden que vamos a hablar de la insuficiencia de una fe que no es fe. Jesús realizó señales y muchos creyeron en su nombre, ¿cierto? Pero a medida que continuamos viendo el texto, veremos que la emoción a estas señales no era la respuesta. Porque ¿cuántos no se emocionan cuando ven milagros? La fe que tenían no era una verdadera fe. Entre ellos vemos que había una fe falsa y carnal. Sino, no tenían ningún valor con respecto a la salvación. Este es el mismo motivo de fe que Simón el mago poseía. Y nosotros lo vemos, ¿se acuerdan? En el libro de Hechos 8:13. Estamos hablando de una fe carnal, de una fe emocional. Recuerden que Simón el mago anduvo con los apóstoles. Simón el mago creyó. Él creyó, él andaba con ellos. Dice el texto en Hechos 8:13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. No solo Simón creyó, también fue bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero la fe de Simón era falsa y carnal, mi hermano. Porque él buscaba comprar el don de Dios. Acuérdense que Simón, le apodaban Simón el mago, y era aquel que tenía como hechizados a muchos en esa región, haciendo actos de magia, engañando. Pero cuando él ve que llegan los apóstoles y ellos sí empiezan a hacer verdaderos milagros y prodigios, él siguió a los apóstoles. Pero miren, él los siguió fue por emoción. Porque lo que ellos hacían, él no lo podía hacer. Tanto así que hay un momento que se relata en el libro de Hechos de los Apóstoles, que Simón el mago se le acerca a Pedro y le dice que cuánto costaba hacer lo que ellos hacían. ¿Y qué le respondió el apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo. Así que no es por emociones, mi hermano. Ni siquiera la sanidad de una enfermedad no mide la verdadera fe. No la mide. Por eso es que nosotros no debemos invitar a personas a la iglesia, porque en esa iglesia se hacen milagros. Hasta los demonios pueden hacer milagros. Tú tienes que invitar a las personas a congregarse en un lugar, porque predican la sana doctrina, porque predican el evangelio puro de Cristo sin adulterar. Por eso es que uno debe invitar a esos lugares. Si tú amas a tu hermano, a tu familiar no creyente, invítalo a esos lugares en donde se predica el evangelio puro, en donde no te cobran por escuchar la palabra del Señor. Bueno, entonces vemos que Simón el mago era un emocionalista. En él había una fe carnal. Ahora, el problema con este tipo de fe falsa es que es insuficiente para salvar a nadie. Esta fe no salva a nadie, mis hermanos. Este tipo de fe no salva a nadie. Tú no puedes venir a la iglesia porque crees que en la iglesia vas a ser prosperado económicamente, porque vas a tener casa, carro, beca, porque vas a tener abundancia de dinero. No.
Tú no debes venir a la iglesia por eso, mi hermano. Tú debes venir a la iglesia porque amas a Cristo, porque Él ha transformado y regenerado tu vida, porque los beneficios que Él te ha otorgado tienen trascendencia eterna y no temporal. Porque no hay una maravilla más grande en este mundo que Cristo. Cristo es todo, siempre se lo he dicho, sin Él nada somos. Por eso una fe carnal, una fe llena de emociones, no salva a nadie. Es aquella que nosotros vemos en aquellos que son fluctuantes como las olas del mar. Un día están emocionados, dicen, wow, tremenda palabra. Pero al otro día llegó una pequeña prueba, no, yo no voy a la iglesia, porque el Señor me está permitiendo esta prueba. Pues tu fe es emocional y carnal. Porque saben una cosa, porque los que son de Cristo saben que todas las aflicciones y pruebas que lleguen a su vida son para bien. Porque la palabra dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y esto conforme al propósito para el cual hemos sido escogidos y elegidos, mi hermano. Así que la prueba es simplemente un examen que viene a tu vida para forjarte la fe, para que ames más a Cristo y para que veas su gracia inmerecida en tu vida, porque Él es quien nos levanta a nosotros, hermanos. Miren, Jesús habló de este tipo de fe cuando habló de aquella semilla que era plantada en una tierra rocosa. ¿Se acuerdan? Mateo 13, del 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los cristianos verdaderos no podemos ser así, mi hermano. Cristo dijo que su iglesia prevalecería, que nada vencería a su iglesia militante. Cristo nos dio la victoria que no merecíamos, mi hermano. Este tipo de fe carnal no es capaz de hacer nada en la regeneración de nuestras almas, absolutamente nada. El costo de ser un verdadero discípulo de Cristo es grande, mis hermanos. El camino es estrecho, la senda es angosta, el camino está lleno de sufrimientos. ¿Qué dijo Cristo, mi hermano? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no dijo otra cosa. Ahora, yo no quiero decir con esto que nosotros no podemos vivir tranquilamente, con todas nuestras necesidades cubiertas por la misericordia y gracia del Señor. Sí, el Señor también puede hacerlo, pero ese no debe ser el motivo emocional de nosotros para estar congregados en una iglesia de sana doctrina. Miren, todos aquellos que tienen esta fe carnal no son dignos de Jesús, son dignos de nuestro Rey. Como Él dijo en Mateo 10, del 37 al 39. Miren lo que dijo Él. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mis hermanos, Cristo no nos está diciendo que odiemos a nuestros padres, ni que odiemos a nuestros hijos, de ninguna manera. Él nos está hablando para que entendamos que nada es más importante que Él. Porque la Biblia también nos dice a nosotros que debemos honrar a padre y madre. Y la Biblia no se contradice, sino que este es un texto que hace relevante el amor que nosotros debemos tener por Cristo.
Jesús reconoció que la fe de estas personas carnales no era genuina. En los versículos 24 y 25 del texto de hoy dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio. O sea, Jesús no necesitaba que se acercara un hermano: mira, Jesús, la fe de él es carnal. No. Jesús conoce tu corazón y el mío. Él sabe por qué tú vienes a la iglesia. No hay nada que no esté desnudo delante de Cristo. ¿Qué significaba esto de que Jesús no se fiaba de ellos? La palabra que Juan usa aquí en este evangelio, en realidad es la misma palabra para creer usada en el versículo 23, que es la palabra que proviene de la raíz griega pisteu. Pisteu, en otras palabras, estas personas creían en Jesús, pero él no creía en ellos. Pero ellos creían en el Jesús que hacía milagros y prodigios, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque únicamente lo buscaban, era por eso. ¿Cuál fue la razón? Sabía Cristo lo que había en ellos, por decir ahora. Él conoce nuestros corazones. Miren, Jeremías 17:10, ¿qué dice? Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pare de contar. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie. Jesús sabía que aunque estos hombres hicieran una profesión de fe externa, sus corazones no habían sido cambiados. Y esto también sirve para decirle a todas aquellas iglesias que llaman a las personas que llegan a la iglesia misma a que pasen al frente a hacer una oración de fe. Es lo mismo que se está relatando aquí. Ellos pasan adelante, repiten como unos loros una oración que no ha brotado de la regeneración, sino de la emoción, y siguen teniendo unas vidas terribles delante de Dios. No cambian, nunca cambiaron. Estuvieron ahí por emoción, por una fe carnal. Ya ven, ¿por qué no es bíblica ni bíblico ese llamado a hacer la oración de fe? Y está pasando como le pasaba a los judíos, mis hermanos, pero ahora está pasando con los gentiles. Miren, la mayoría de los judíos se enfocaban en los rituales, en la religiosidad, en la limpieza del templo físico, en lugar de limpiar el templo espiritual. Estas personas se enfocaron en las señales y no en Jesús. Ellos siempre le pedían a Jesús señales. Pueden haber sido convencidos en sus mentes debido a los milagros, pero sus corazones no habían sido cambiados ni regenerados. Seguían siendo los mismos corazones. Este tipo de personas son peligrosas, mis hermanas. ¿Por qué? Porque ellos profesan una fe cristiana, no siendo cristianos. Y estas personas son traicioneros y son peligrosos dentro de la iglesia. Porque una cosa es que la iglesia sea atacada de los de afuera, eso es algo natural. Pero otra cosa es que la iglesia sea atacada por los falsos creyentes desde adentro. Por eso hay que tener mucho cuidado con los falsos creyentes. Tenemos que examinar. Nosotros no tenemos el don que tenía Cristo, que conocía los corazones profundamente. Debemos orar, decirle al Señor que nos dé discernimiento para que podamos conocer un poquito el corazón de cada uno de nosotros.
Por eso es que a la ligera no se deben hacer las cosas en la iglesia. Por salud eclesial no se deben hacer a la ligera. Los falsos creyentes son más peligrosos que aquellos que rechazan a Cristo. Porque el que rechaza a Cristo lo está haciendo de frente y ya sabemos qué esperar de ellos. Pero aquellos que no lo rechazan, entre comillas, es muy peligroso. Así que este es un llamado que también hay para todos nosotros, y estemos atentos con aquellos a los cuales ustedes vean una fe carnal o emocional. De eso no se trata, mis hermanos. Vayamos a nuestro segundo punto. Un ejemplo de fe carnal y falsa. Ya entrando al capítulo 3 del Evangelio de Juan, encontramos esto, del versículo 1 al 4, después del 9 al 12. Después de mencionar la falsa fe de estas personas en general, Juan continúa dándonos ejemplos. Y ahora Juan nos cita a Nicodemo. ¿Recuerdan el texto cuando lo leímos? Ahora nos está citando a Nicodemo en el capítulo 3. ¿Quién era Nicodemo? Él era un líder respetado entre los fariseos. Era un líder religioso en Israel. Vean algo, él no quiso ser visto públicamente con Cristo. Él se le acercó a Cristo en la noche, en la penumbra, a preguntarle. Su confesión a Jesús, lo que Nicodemo le dice a Jesús, muestra que había sido impactado por las señales que Cristo hacía. Y por eso se dirige a Cristo y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren cómo se le acerca a Nicodemo a Jesús, reconociendo que Dios está con él, y le dice Rabí, mas no le reconoce como su Salvador. Ahora, Nicodemo no se equivocó en lo que dijo, porque Dios sí estaba con Cristo, era el mismo Dios. Recordemos la unión hipostática. Las Escrituras afirman que solo Dios puede realizar verdaderos milagros y señales, solo Dios. Lo mejor que Satanás puede hacer son señales falsas y maravillas mentirosas, copias falsas de las demostraciones genuinas de Dios y su poder. Y muchos son engañados por eso. Pero vemos que en Nicodemo, lo que vimos de los falsos creyentes que hablamos en el punto anterior, Nicodemo tenía un conocimiento básico en su mente y una creencia acerca de Jesús, porque era maestro de la ley, conocía la ley, pero su enfoque estaba realmente en las señales externas y no en el hecho de que Jesús era el Hijo eterno de Dios. Para Nicodemo Jesús era un maestro o rabino respetado, que tenía la bendición de Dios. Eso era Jesús para Nicodemo. Pero Jesús, al ver la verdadera naturaleza de Nicodemo, lo confrontó. Y no solo lo confrontó, también lo confundió. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo fue confrontado porque los judíos creían que venían el reino de Dios porque eran israelitas de nacimiento. Sigue la inteligencia de Cristo. Cristo le está diciendo que si no naciera de nuevo, no iba a poder ver el reino de Dios. Y los judíos, los israelitas, creían que nomás por haber nacido en Israel y ser judíos, ya tenían derecho a ver el reino de Dios. Y Nicodemo quedó confundido. ¿Cómo es esto? Porque él era la descendencia física de Abraham, como todos los judíos. Pero sabemos que hoy es el Israel espiritual y todos somos descendientes de Abraham. ¿Cómo podía Jesús decirle a él, un judío más que un fariseo, que a menos que naciera de nuevo,
ni siquiera podía ver el reino de Dios. Esto debió ser algo tremendamente ofensivo para Nicodemo, mis hermanos. Uno lee el texto y pasa rápido por ahí y no se imagina esto, pero tuvo que haber sido ofensivo para él. Tal vez por eso respondió de la manera que lo hizo. Por eso Nicodemo responde diciendo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Que un maestro, en este caso Nicodemo, entrenado de la ley, responda como lo hizo, en el mejor de los casos parece extremadamente ignorante, y en el peor de los casos parece una grosería, como respondió Nicodemo. Por supuesto, Jesús no estaba diciendo que alguien necesitaba volver a entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo. Cualquier discípulo serio buscaría inmediatamente el significado profundo y espiritual de lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Pero Nicodemo respondió de una manera carnal, tomando las palabras de Jesús de una manera carnal. Si se dan cuenta que su respuesta fue carnal. El hombre natural entiende las cosas naturalmente. Nicodemo esperaba un reino físico terrenal, no un reino espiritual. En este momento, debido a que no estaba regenerado, él no podía ver el reino que Jesús estaba hablando. Y digo esto porque Nicodemo al parecer tenía una genuina intención de búsqueda del reino. Entremos a nuestro tercer punto: la solución a la fe falsa y carnal. ¿Cuál es la solución, mis hermanos? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que uno debe nacer de nuevo, ¿qué quiso decir Jesús? El término se puede traducir nacido de lo alto, que significa nacido del cielo o nacido de Dios. Cristo nunca se estaba refiriendo a la carne. ¿Cómo entendemos este término? Nos ayudará si seguimos leyendo el texto. Después de la respuesta de Nicodemo, Jesús repite lo que había dicho con una ligera variación y viene y le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Sí se dan cuenta cómo varió Cristo las palabras? Ahora le está diciendo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren, Jesús no estaba hablando de un segundo nacimiento físico, de ninguna manera. Él está hablando de un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Este término se puede entender mejor cuando miramos el Antiguo Testamento. Sí, mis hermanos, en el Antiguo Testamento se habla de esto. No crean que únicamente se habló en Juan el Bautista. Esto se habló en el Antiguo Testamento. Sabemos esto. Miren, Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Vemos una profecía sobre el futuro de Israel bajo el nuevo pacto aquí, donde el Señor mismo haría una obra soberana a su pueblo. Al leer este pasaje debemos tener en cuenta la mención de agua y espíritu, lo que les estoy diciendo. Las dos cosas que Jesús les mencionó a Nicodemo. Dice la bendita palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros
mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No solamente guardarlo, ponerlo por obra. Esto es lo que significa nacer de nuevo, mi hermano. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es donde Dios toma a un pecador sucio y no regenerado, lo purifica de su impureza, le da un nuevo corazón y pone su espíritu dentro de él. ¿Qué más necesita uno, mi hermano? Es la obra soberana de la regeneración, esto que acabo de decir. Es pasar de la muerte espiritual y la separación de Dios a la vida espiritual y a la unión con Cristo. Eso es nacer de nuevo. Es pasar de ser un hijo del diablo a un hijo de Dios. Un hijo de la ira divina a un niño grandemente amado por Dios. De un hombre natural a un hombre espiritual. Nacer de nuevo es una obra soberana que solo Dios puede hacer por el poder de su espíritu. Ni tú ni yo podemos hacer nacer de nuevo a nadie. Solamente Dios con su poder soberano, mediante la predicación de su bendita y poderosa palabra, es quien regenera nuestras almas. La razón por la que alguien no puede ver o entrar en el reino de Dios, a menos que nazca de nuevo o nazca de lo alto, es porque el reino de Dios no es de este mundo, mis hermanos. Recuerden, nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, mis hermanos, aunque estamos aquí. Nuestro reino no es de aquí. Nuestro reino es celestial, es espiritual, no carnal. Por eso es que no debemos apegarnos a nada material. Las riquezas que el hombre tanto busca y añora, Dios las llama en la Biblia añadiduras, es decir, cosas pasajeras de segunda. La verdadera riqueza tuya y mía tiene nombre propio y se llama Jesucristo. No hay otra. No hay otra, mis hermanos. Así que no nos apeguemos a lo material. Miren, Juan, ya insinuando al principio, cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Miren, nadie puede ser hijo de Dios si Dios mismo no da la potestad para ser hijos. Es Dios quien llama, es Dios quien escoge, es Dios quien regenera, es Dios quien te trae a la iglesia. Y si tú y yo hacemos algo bueno es porque Dios lo ha hecho en nosotros. Porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, que todos somos malos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito ese día en que el Evangelio llegó a nosotros y nos hizo ver su reino espiritual. ¿Cómo sucede eso, mi hermano? ¿Cuándo sabemos que alguien ha nacido de nuevo? ¿Cómo? Juan nos da otro símbolo para ayudarnos a entender el nuevo nacimiento. Cuando en el texto lo compara con el viento, ¿sí recuerden el texto que dice que el viento va y viene y nosotros no sabemos de dónde viene? El viento sopla donde quiere, no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Esto habla de la naturaleza soberana de nacer de nuevo. Nadie puede hacer que nazca de nuevo ni hacer nada para merecer nacer de nuevo. Ningún esfuerzo, mi hermano, ninguna habilidad tuya ni mía, ningún mérito humano hace que tú o yo nazcamos de nuevo. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor.
La única obra poderosa fue la que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mi hermano. Esa, no hay otra. Porque Dios quiere misericordia de quien quiere tener misericordia. Tú y yo no nos lo merecemos. Nadie se merece la misericordia de Dios. Al igual que el viento, nosotros no podemos determinar de dónde viene o hacia dónde va. Nosotros ciertamente queremos y anhelamos que todos aquellos que vienen a la iglesia sean regenerados y se conviertan a Cristo, pero no depende de nosotros, sino de la soberana voluntad de Dios. Es en el tiempo que Él lo ha determinado, en el momento que Él lo ha determinado. Miren, cuando llega el viento, nosotros lo sentimos y vemos sus efectos a nuestro alrededor. Así es el Espíritu. Cuando nuestros hermanos son regenerados, vemos el fruto del Espíritu en ellos. Ahí se ve la señal de aquel que ha sido regenerado por el Espíritu. Aquel que deja sus viejas andanzas. Aquel que si era un mentiroso, ya hoy no es mentiroso. Aquel que si era un borrachín, ya no es un borrachín. Aquel que maltrataba a su esposa, ya no la maltrata. Mis hermanos, debe haber el fruto del Espíritu en nosotros. Esa es la señal de que hemos nacido de nuevo. Pero si tú sigues viniendo a la iglesia, sigues siendo un mentiroso, un engañador, un ladrón, un ebrio, un borrachín, sigues haciendo lo mismo, estás perdiendo tu tiempo y nos lo estás haciendo perder a nosotros también. Si tú no quieres cambiar tu vida, si tú tienes una fe carnal que está buscando otra cosa, pues vete para una iglesia carnal. Hay que decirlo, no estamos para perder el tiempo. La Biblia dice que los tiempos son malos. Cristo puede venir en cualquier momento, mis hermanos. Muchos creen que es mentira, muchos creen que es un cuento de hadas, pero es real. Todo lo que dice la Escritura se ha cumplido y se cumplirá. La Escritura dijo que Cristo vendría, que nacería en tal pueblo y ahí nació. La Escritura dijo que sería crucificado y fue crucificado. La Escritura dijo que resucitaría el tercer día y resucitó. La Escritura dice que reinará a la derecha del Padre y allá está reinando. Y la Escritura dice que Él vendrá pronto por su iglesia, por aquellos que le aman, por aquellos que han sido regenerados y dan el fruto del Espíritu. Y yo lo creo, y Él vendrá. Y ese día será el día de la gran ira donde se juzgará. A uno se le dirá: bendito de mi Padre, venid conmigo. Y a otros al infierno, al lago eterno de fuego, donde el gusano nunca muere. ¿Dónde quieres estar tú? Examinemos nuestra fe, que no sea una fe carnal, mi hermano. Que no vengamos a la iglesia por emociones, sino porque la palabra de Dios nos santifica, porque es la palabra de verdad, no corrompida. Nacer de nuevo afecta lo que crees acerca de Cristo. Primera de Juan 5:1. Aquí tenemos otra evidencia de lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo afecta lo que tú crees acerca de Cristo. Miren, Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo. Así lo dice la palabra. Aquellos que han nacido de nuevo han llegado a creer la verdad acerca de Jesucristo revelada en las Escrituras por el testimonio interno de Dios. Esto es confirmado por la confesión de Pedro y la respuesta de Jesús en Mateo 16, 16, 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: ¿qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquellos que nacen de nuevo entienden que no son salvos por su justicia, que no son salvos por sus buenas obras, sino que son salvos por la misericordia de Dios. Tito 3:5, ¿qué dice Tito 3:5? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es una obra monergista que solamente hace Dios, no necesita tu participación. Ahora, cuando tú seas salvo, sí tienes que actuar dando la evidencia del fruto del Espíritu. Pero la obra de salvación es monergista, es de competencia divina. Nacer de nuevo no es una reforma parcial, no nos equivoquemos. Muchos creen que han nacido de nuevo porque van a la iglesia y ya dejaron de hacer esta cosita, pero siguen haciendo esta y esta otra. No, nacer de nuevo no es de forma parcial, mi hermano. Dios cambia nuestros corazones. Si bien es cierto, en nosotros hay un proceso en donde nos tenemos que ir santificando de manera progresiva, ir luchando día a día en contra de nuestro pecado remanente, y podemos tener tropiezos en nuestro camino, sí los vamos a tener, pero en nosotros existe el querer como el hacer, para seguir mortificando nuestros pecados y agradar a Dios, mis hermanos, y llorar amargamente cuando tropezamos, así como Pedro lloraba amargamente cuando recordaba el haber negado a Cristo. Así que vendrán tropiezos, pero hoy tú y yo tenemos las herramientas necesarias que nos han sido dadas por medio del Santo Espíritu de Dios para mortificar cada uno de nuestros pecados, mis hermanos. Otra evidencia de que hemos nacido de nuevo, que ahora practicamos la justicia. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que el justo, que eres justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Tú y yo sabemos que Cristo es el justo de justos y debemos imitarlo a él en todo esto, mis hermanos. Y la mayor manera de nosotros imitar la justicia de Dios es obedeciendo su palabra. No hay otra manera, mi hermano. Los que han nacido de nuevo también dicen, primera de Juan 3:9, no practican el pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es tropezar por un descuido. Porque el que practica el pecado se deleita en la práctica del pecado. Pero el que cae llora amargamente por haber tropezado y no vuelve a caer en lo mismo, si realmente ama a Cristo. Otra evidencia de los nacidos de nuevo, aman al pueblo de Dios. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí ven? Todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo por la fe. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por fe hay mártires por doquier que han puesto su vida por la predicación del Evangelio de Cristo. Tenemos el primer mártir que fue Esteban. Y hoy día hay muchos mártires para que ustedes sepan. Los que han nacido de nuevo estamos protegidos del maligno.
los que han nacido de nuevo estamos protegidos del maligno. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mi hermano, ¿quieren alguna otra cosa? No nos puede tocar. El que ha nacido de nuevo ama la palabra de Dios. Y es el medio que Dios usa para nacer de nuevo, su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, cuando Jesús le habló a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, Nicodemo no entendió, pensando que era él el maestro de Israel, no tenía ojos para ver el reino de Dios, porque él mismo no había nacido de nuevo. En este momento de su vida tenía una fe carnal y falsa, Nicodemo. Esto debería hacernos reflexionar para considerar que es posible creer con la mente en Jesús, pero no tener una fe salvadora. Debemos temblar cuando leemos los pasajes como estos. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe, mi hermano. Si no somos unos religiosos, si hemos nacido de nuevo. Miren, escuchen este texto para que nos examinemos, mi hermano. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto no es un juego, iglesia. Esto no es un juego. Hay muchos que profesan creer en Jesús, pero no han nacido de nuevo. Pueden hacer muchas cosas religiosas, venir a la iglesia todos los domingos, llamarte hermano, ayudarte incluso. Nicodemo era muy religioso, pero bastante, pero no tenía un nuevo nacimiento. Y él no podía ver el reino de Dios. Aunque nosotros debemos temblar ante estos textos, también debemos animarnos. Porque este no es el final de la historia de Nicodemo, mis hermanos. Recuerden que estamos hablando de la solución a la fe carnal. Por la gracia de Dios, progresó de la falsa y carnal a la verdadera fe salvadora, Nicodemo. Él nació de nuevo. Miren, Juan 19, del 39 al 42. Vemos a Nicodemo ayudando a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús y colocarlo en la tumba. Esto también nos llama a que nos animemos, porque muchos empiezan con una fe carnal, como Nicodemo. Pero así como el viento sopla, el Señor hace como quiere, con quien quiere y donde quiere, mi hermano. Y aunque debemos tener cuidado de no admitir falsos creyentes en la iglesia, también debemos ser pacientes con ellos, como Jesús lo fue con Nicodemo. Quizás muchos llegan a la iglesia, se acercan al pastor o a los hermanos, queriendo suplir otro tipo de necesidades y no las espirituales. Hay que saber tratarlos con sabiduría.
pero enseñarles que a la iglesia vamos a recibir la palabra del Señor, a ser edificados para la vida eterna. Tal vez el Señor pueda ser misericordioso con todos aquellos a los que nosotros no consideramos hermanos. ¿Cuánto tiempo no anduvimos tú y yo en esas? Entonces debemos decir que hubo un tiempo en que Jesús no se confió en nosotros, mis hermanos, porque nuestros corazones eran perversos y traicioneros. Nosotros también encajamos ahí. Es solo por gracia soberana que hoy cualquiera de nosotros, de los que se sienta aquí, ha nacido de nuevo. Es solo por la gracia de Dios que ahora Jesús confía en nosotros, mis hermanos, que nos ha dado el privilegio de escuchar su palabra fiel o de predicarla. Miren, para todos ustedes que hoy están aquí presentes y los que no han nacido de nuevo, es importante que entiendan su condición. Para los que no han nacido de nuevo, el hombre natural que solo nace de la carne no puede hacer absolutamente nada para agradar a Dios de ninguna manera. Si tú no has nacido de nuevo y hoy estás aquí, quiero decirte que todas tus obras, por muy buenas que sean, no le van a agradar al Señor. De hecho, quiero decirles que son enemigos de Dios. Romanos 8:7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué les digo? Que todo esfuerzo religioso que hagan naturalmente es en vano. Pero ¿saben qué? También les digo que así como Nicodemo, persistan, entreguen toda mala obra, renuncien a toda mala obra que ustedes hagan, a toda mala costumbre, a todo pecado que han venido practicando durante toda su vida, si aman a Dios, para que puedan nacer de nuevo si Dios lo quiere en su soberana gracia. Y para aquellos que ya han dado fruto de que han nacido de nuevo, no se confíen. Quizá hoy eres victorioso sobre un pecado que has mortificado, pero si te confías, puedes volver a tropezar. Ruego al Señor que nos ayude para que estemos de manera constante mortificando nuestros pecados, para que no nos despeguemos de su palabra, para que roguemos ayuda siempre al Santo Espíritu de Dios, para que tengamos como disciplina siempre leer las Escrituras con entendimiento, fervor y amor. Ruego a Dios que ayude a la iglesia de Coromero. Y la oración sigue siendo la que hacía el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de este pueblo, Señor, porque tu obra es tu iglesia. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra. Señor, te rogamos nos ayudes, porque no queremos tener una fe carnal ni emocional. Sabemos que los designios de la carne son en contra tuya y nos tienen enemistad contigo, Señor. Enséñanos a amar cada día más a tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, Señor. Que seamos obedientes, hijos amados, intencionales en obedecer tu palabra día en día, Señor. Porque creemos que tú vendrás por segunda vez. Y más allá de eso, porque te amamos, Cristo.
porque tú eres todo para nosotros como iglesia. Somos tuyos, somos ovejas de tu prado y de tu redil. Ayúdanos, Señor. Ayuda a este cuerpo por tu misericordia, Señor. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.